Bueno, seguimos en este estudio de Hechos de los Apóstoles. Le doy la bienvenida y a los amigos y a los hermanos que se conectan o que miran este video que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Ya llegamos al capítulo 6, un capítulo muy interesante, un capítulo que nos va a dejar una enseñanza muy, pero muy bonita. Antes de iniciar, como siempre, vamos a hacer una oración para que el Señor sea dándonos su bendición. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas enseñanzas y también te pido que nos des sabiduría. A mí, Señor, que entrego tu palabra a través de este estudio, como también a los amigos y hermanos que se conectan en este momento o que van a ver este video. Gracias, Señor Jesús. Bueno, aquí estamos mirando capítulo 6, un capítulo muy interesante, en donde vamos a ver dos cosas también muy interesantes. Una acerca de las viudas, la distribución y también lo que hicieron los apóstoles para poder escoger a hermanos idóneos que pudieran hacer la labor que ellos estaban haciendo. Y también más abajito vamos a ver la segunda parte, vamos a ver en donde Esteban es apedreado y donde Esteban es martirizado. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Entonces lo primero que vamos a ver es el nombramiento de los diáconos. Vamos a poner aquí el nombramiento de los diáconos. Y eso lo va a encontrar usted en el versículo 1 del capítulo 6. Ahí lo va a encontrar. Ahí en ese versículo es algo muy interesante. Ahí hay una discusión. Venga, yo le voy a escribir aquí. Voy a borrar aquí porque este es el título de esta parte. Entonces vamos a mirar aquí que aquí nos dice la discusión con la distribución diaria para las viudas. Entonces la discusión con la distribución diaria para las viudas. Para las viudas, ahí está eso, la discusión con la distribución diaria para las viudas. Eso lo va a encontrar usted en el versículo número 1. Ahí en el versículo 1 va a encontrar esto. Y aquí hay algo interesante. Primeramente quiero resaltar esto, discusión. Aquí parece que el diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, ya iniciaba a mezclarse o a entrar dentro de la iglesia haciendo murmuración entre los hermanos. Si leemos el versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. O sea, cuando hay murmuración es ya porque el diablo está trabajando en ciertas personas dentro de una iglesia para murmurar contra otros o contra el mismo pastor o contra la misma familia pastoral o contra los líderes, etcétera, etcétera. Aquí ya había esa murmuración y ya comenzaron a discutir. Cuando uno tiene que decirle algo a alguien, uno se lo dice de frente. Pero la murmuración entre los hermanos no es buena. Pero aquí lo bonito de esto es que sucede algo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Tengan en mente griegos y hebreos. ¿Ok? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, vamos a ver algo muy importante. De los griegos contra los hebreos, esa parte, griegos contra los hebreos. Aquí aquí hay una nota que coloqué yo aquí, dice, los hebreos eran los judíos más inclinados hacia la cultura judía. Esos eran los hebreos. Y la mayoría era de Judea. Ahora, los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura griega. Y fueron mayormente de la diáspora. La diáspora era de todas partes del imperio, de todos lados del imperio romano, ¿cierto? Eran ellos. Pero eran griegos judíos. Los griegos eran los judíos que se inclinaban hacia la cultura. Eran judíos,
pero se inclinaban a la cultura griega. Como decir yo soy colombiano, pero me inclino a la cultura americana. Entonces hago más cosas americanas que colombianas, para colocar un ejemplo, ¿no? Ya viendo la bandera detrás de mí. Bueno, entonces quería que tuviéramos eso en mente para esto. Entonces comienzan a murmurar y comienza a haber discordia porque ya el enemigo entró a molestar a la iglesia. Ya comenzó una persecución dentro de la iglesia. Desde aquí se comienza la persecución a la iglesia porque ya el diablo va usando otra manera, pero no nos quedemos ahí. Vamos para el segundo punto, que es la organización de los apóstoles para nominar a los diáconos. Entonces la B es la organización, ¿okay? La organización de los apóstoles, ¿para qué? Para nominar a los diáconos, nominar o nombrar, nominar a los diáconos. Y eso lo va a encontrar usted en los versículos 2 y 4. Entonces aquí, 2 y 4. Entonces ahí es donde los discípulos, los apóstoles, nombran a las 7 personas o 7 hermanos que van a ser los encargados de esto. Pero quiero leer es que cuando uno comienza a estudiar la Biblia, uno no puede dejar pasar cosas. Aunque este video se haga un poquito más largo de lo normal, quiero recalcar algo. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Esto quiere decir, esa primera parte, que ya ellos se dieron cuenta que había murmuración entre ellos, entre judíos y hebreos. Ya los apóstoles se dieron cuenta que ya había una discusión acerca de que se había dejado las viudas afuera, aparte que no se le tomaba atención a ellas. Entonces ya aquí en el 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Para qué? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire qué interesante esa parte. Hay una organización, ya los apóstoles comienzan a tomar cartas en el asunto. Comienzan a decir, bueno, nosotros estamos trabajando aquí, pero estamos descuidando allá. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que nombrar personas idóneas, como hizo Moisés. Cuando Jetro le dijo a Moisés, el suegro de Moisés, le dijo que él no podía con tanta multitud, que nombrara personas que pudieran aconsejar al pueblo y que los casos más fuertes se los entregaran a Moisés. Entonces mire qué bonito esa parte. Entonces aquí los apóstoles organizan, ¿cierto? Organizan al pueblo de Dios para que ellos mismos, no los apóstoles, sino el pueblo de Dios, nombren a los diáconos, escojan a los diáconos. Entonces ahí en ese caso, en el versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Miren que los apóstoles mandan a los mismos hermanos de la iglesia, como decir, los líderes se encargan de decirle a los hermanos, busquen ustedes entre los que ustedes conocen. Entonces dice, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero quiero recalcar algo aquí muy importante, que es que a veces se toma mal esta parte de la palabra, en donde dice, para servir a las mesas. Les voy a leer algo que encontré, porque yo pensaba que esto que hablaban aquí los apóstoles, yo pensaba que las mesas se trataba de servir la comida en una mesa, de atender a las hermanas cuando llegaban al templo y de cocinar y hacer estas cosas. Eso es lo que yo me imaginaba. Pero aquí, cuando se habla de mesas, voy a ver si lo puedo encontrar un momentico, ustedes me van a perdonar ahí que me les pierda. Dice que las mesas no eran lo que uno piensa. Dice que las mesas no son las mesas físicas, ¿cierto? Las que usted usa para comer, ¿cierto? Las mesas era una parte donde, a ver si lo puedo ver por aquí, a ver si lo puedo encontrar por aquí. Ok, aquí lo encontré, dice. Mire, ponga atención a esta parte, dice, no se trata de realmente servir y limpiar mesas para estas mesas. O sea, no era limpiar las mesas y servirle la comida ya en una mesa, donde se sienta todo el mundo a comer. No era eso. Entonces, ¿qué dice? Dice, esto habla de manejar la administración
de los detalles prácticos y financieros relevantes al cuidado de las viudas. Una mesa, póngale cuidado, una mesa, que nosotros pensamos que es una mesa cuadrada físicamente, una mesa, dice, en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. Los diáconos fueron seleccionados para supervisar la distribución del dinero y las provisiones para los necesitados del convivio. O sea, no era una mesa física, era un lugar en donde había un cambista, había una persona que tenía dinero y como venían de otros países, de otras partes, ahí a ese lugar, a Jerusalén, a Judea, a donde estuvieran, entonces siempre en esas ciudades habían cambistas que cambiaban el dinero, como decir una casa de cambio. Eso es una mesa, digámoslo así, una casa de cambio. Y recordemos que cuando Jesucristo entró al templo y se enojó porque vio lo que estaba sucediendo ahí, dice que volteó las mesas, entonces dice que el dinero se esparció, se regó dinero por todos lados, volteó las mesas, ahí dice uno, ahora yo comprendo qué quiere decir esa parte donde Cristo voltea las mesas. Era que había cambistas dentro del templo también, trabajando con dinero, haciendo negocios dentro del templo. Y dentro de la iglesia, dentro del templo, no se puede ni cobrar, ni se puede vender, ni se puede intercambiar dinero dentro del templo. Para eso está la parte de afuera del templo para hacerlo. Y lastimosamente eso se ha dejado en muchas iglesias, incluyo en la que yo me encuentro, que se hacen negocios dentro de la iglesia, dentro del templo, que se cobran plata, que se saca dinero y se le paga al otro dentro del templo, habiendo una parte donde se podía hacer, o esperando a que se acabe el culto o salir del templo para hacerlo. Lastimosamente eso se ve ahora, pero tampoco paremos ahí, sigamos adelante, porque estamos atrasándonos un poquito en esto. Vamos para la parte C, que es la selección de los diáconos. Aquí ya viene la parte C, que es la selección de los diáconos. Ustedes van a perdonar la ortografía, pero a mí se me olvida ponerle tildes a los, vea, aquí por ejemplo se me olvidó ponerle tilde a las palabras. Eso está en los versículos 5 y 7, del 5 al 7. Entonces ahí ya le agrada la propuesta a toda la multitud, están contentos, imponen manos sobre ellos y eligieron a 7. Y usted dirá, ¿y por qué 7? ¿Y qué van a hacer 7 hombres? Todos ahí en un mismo lado. Pongan atención. Entonces dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmeas y a Nicolás prosélito de Antioquía. A esos 7 los eligieron. Entonces seleccionaron 7 hermanos. Va a ponerlo aquí, entre comillas, 7 hermanos. Pero 7 hermanos no podían hacer la labor en un día. Entonces escogieron 7 hermanos para 7 días de la semana. Cada uno de esos hermanos un día se encargaba de las viudas. Al otro día otro hermano se encargaba de las viudas. Al otro día otro hermano se encargaba de los días y después se volvía a repetir la secuencia. No era que los 7 hermanos en el mismo día estuvieran haciendo esa labor, porque se puede usted imaginar. No, que no haga aquí, no, que yo lleve el tropiezo y la aglomeración y este hizo esto, pensó esto y aquel cambió, aquel no le gustó. Entonces no, cada hermano cada día hacía una labor para las viudas, que eso es bonito y eso es lo que debe haber en la iglesia. Los líderes deben hacer su labor, cada uno como debe ser. Por eso se escogen los líderes, por eso la iglesia está conformada y está bien organizada para eso, para que no haya esos trancones, no hayan esas discusiones, que a mí me gusta esto, que pinte la pared roja, no, que la pinte blanco, no, que la pinte amarillo, no, que así no me gusta, que póngale una rayita. Entonces para eso es todo organizado, porque Dios es un Dios de orden, lo dice la palabra, y la iglesia debe ser una iglesia ordenada. Aquí el diablo se tuvo que meter la cola entre las patas, hablándolo así de esa forma jocosa, porque él pensaba que con la discusión y la murmuración iba a destruir la iglesia de Cristo, la que estaba creciendo, la que iniciaba. Pero al contrario, los apóstoles, Dios les dio la sabiduría
para que ellos mandaran a los mismos hermanos a involucrar la iglesia en el ministerio, es lo más importante. Si uno no se siente usado en una iglesia, uno cree que uno no sirve para nada, pero a uno como miembro en plena comunión debe ser usado, sea para una oración, sea para un canto, sea para tocar un instrumento, sea para predicar, sea para una visita. Uno debe ser usado dentro de la iglesia. Si no se usa el pueblo de Dios, entonces la iglesia va a morir. Y muchas iglesias están muertas por esa razón, porque no se les da a los hermanos oportunidad de que saquen esos talentos que ellos tienen dentro de sí. Entonces aquí los apóstoles, ¿qué hicieron? Mandaron a todos los mismos hermanos a buscar 7. Y no buscaron 7, buscaron muchos, porque la iglesia era ya grande. Entonces buscaron muchos hermanos, pero de esos muchos, 7 de ellos eran los que tenían esos requisitos que los apóstoles le dijeron. Vamos para la segunda parte. Y la segunda parte, la número 2 aquí, es el testimonio de Esteban y su arresto. Aquí, el testimonio de Esteban y su arresto. Entonces vamos a ver la A, el punto A de este, que es el testimonio de Esteban. Entonces aquí el testimonio de Esteban. Y entre los hermanos ese testimonio ya estaba, porque fue escogido. Versículos del 8 al 10. Ya entre los hermanos Esteban había sido escogido entre estos 7. O sea, ya él tenía el testimonio de que era un buen hombre, de que era pacífico, de que era lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué testimonio tan bonito. Que una persona llena del Espíritu Santo haga esa labor. Vaya a orar por los enfermos, vaya a predicar la palabra, vaya a las cárceles, a los hospitales, etc. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Acuérdense que sinagoga es el templo para nosotros, más para los judíos es sinagoga. La iglesia o el templo físico donde usted va es la sinagoga para los judíos y se sigue llamando sinagoga. Si usted va a ir a un templo judío, eso se llama sinagoga. No se llama templo, sino sinagoga. Todavía existe el nombre y todavía existen las sinagogas. Entonces aquí se levantan unos hombres de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. O sea, comenzaron a poner a prueba a Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, conocedor del Señor. ¿Cierto? Porque sentía al Señor, porque tenía al Señor respaldándolo. Y ya estos hombres judíos de la sinagoga comenzaron a intercambiar conocimientos. Pero dice que se levantaron unos en la sinagoga. O sea, comenzaron a preguntar, comenzaron a indagar y disputando con Esteban, peleando con Esteban, refutando lo que Esteban sabía, hablando de Jesucristo mientras los judíos hablaban de otra cosa, porque los judíos no creen en el Mesías, que los judíos dicen que no ha llegado. Para nosotros los gentiles ya está el Mesías, vino, murió, se crucificó, resucitó y está sentado a la diestra de sus padres. Ese es nuestro Mesías y va a regresar nuevamente a la tierra. Para los judíos todavía no ha regresado. Entonces el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Esteban era lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante es esto, que usted y que yo estudiemos la palabra para llegar a ese conocimiento que tenía Esteban y poder refutar doctrinas falsas que quieren engañarnos y llevarnos fuera de los caminos de Dios. Vamos para la parte B, ya terminando la parte B, que es esta. Dice, las falsas acusaciones contra Esteban. Oigan, las falsas. Porque el diablo, acusaciones contra Esteban. Porque como les dije, el diablo se levantó contra la iglesia. ¿Y cómo inició?
inició haciendo esto. Versículos del 11 al 14. Del 11 al 14. Ya se levantaron contra Esteban. Entonces dice acá el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense la injuria. Levantaron falsedad contra este hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no fueron capaces en la sinagoga, no fueron capaces de refutar lo que Esteban les decía. Antes, al contrario, se llenaban de ira porque sabían que Esteban tenía algo que ellos no tenían, y era Jesucristo como único y verdadero Salvador. Entonces dice aquí que he oído hablar de palabras blasfemas. Oiga, que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Blasfemar en muchas ocasiones no quiere decir malas palabras, sino hablar algo que no es, que es mentira. Y esa blasfema que dicen acá, que le habían oído hablar palabras blasfemas, quería decir palabras mentirosas, que no iban de acuerdo con la ley de Moisés y que no iban de acuerdo con Dios, ¿cierto? Entonces, aquí estos hombres se levantan contra Esteban, ¿cierto? Aquí en el 11, en el 12 dice, y soliviantaron al pueblo, o sea, lo sublevaron. El pueblo se unió a estos hombres para atacar a Esteban, los ancianos, los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Al concilio, o sea, a la cárcel, al juez, los llevaron allá acusándolo de blasfemia, de mentiras. Y después pusieron a los testigos falsos, ¿para qué? Para que dijeran contra él cosas, ¿cierto? Y para que Esteban se retractara de que él hablaba esas palabras, de que no lo siguiera haciendo. Porque decían, ahí en el 13 pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, o sea, contra Moisés, contra la ley de Moisés. Y en el 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Jesucristo vino a cumplir la ley, no a revocarla, no a quitarla. Él cumplió la ley a capa. Él cumplió la ley bien cumplida, la ley de Moisés. La última parte dice el rostro de Esteban cuando fue acusado. El rostro de Esteban cuando fue acusado. Y ese está en el versículo 15. ¿Y cómo fue el rostro? Me imagino que cuando a uno lo acusan, el semblante de uno cambia. Se pone triste, quizás lloroso, ¿cierto? Quizás si se le ve la angustia, los ojos vidriosos, cambia. Pero con Esteban fue lo contrario. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, oiga, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y qué trae un ángel a uno? Yo, para la gloria de Dios, he visto ángeles. Y ese ángel le trae paz. Lo que vieron en el rostro de Esteban fue la paz de Jesucristo. No lo vieron demacrado, no lo vieron triste, no lo vieron lloroso, lo vieron alegre, lo vieron con paz, lo vieron con amor hacia el prójimo. Vieron en él lo que ellos no tenían, lo que ellos necesitaban. El rostro de Esteban, cuando fue acusado, cambió totalmente, y no para ponerse feo, sino para ponerse hermoso. Gracias a ustedes por ver este canal, por estar conmigo estudiando Hechos capítulo 6. La próxima semana vamos a estar viendo Hechos capítulo 7 y cada 8 días vamos a estar mirando este libro tan hermoso en donde nos habla de la iglesia primitiva, cómo inició todo. Aquí estamos ahora en capítulo 6. Vamos a seguir con Esteban, porque vamos a ver la muerte de Esteban, etcétera, etcétera. Entonces los espero para que nos acompañen en nuestro canal y mire también nuestra página web donde hay estos estudios bíblicos que estamos colocando en ella. Dios los bendiga. Gracias por vernos.